Mail, porque luego de Yahoo vino Hotmail, había Alta Vista y estaba apareciendo Yahoo. Los primeros días del internet en Bolivia, les estoy contando ya. Cuando querían buscar en internet un artículo, resulta que todos no habían encontrado el mismo porque no había muchas publicaciones en internet. Es como ahora que todo está en internet y hay un mundo y hay hasta IA. Hay IA. Ya estamos en la era de la IA. Ya no, el internet ya no es lo máximo, todo es la IA, ¿no? Y antes de eso, antes que haya internet, no había celulares para grabar, peor grabación en filmadora. Lo que hacían los estudiantes, en mi curso éramos como 300, eran aulas magnas en la Universidad Pública, y bueno, y los que se sentaban había que hacer fila. Una hora antes empezaba la fila, o a veces 2 horas antes de la teórica, para entrar a la teórica y ocupar los primeros asientos, porque si no te tocaba atrás y no entendías nada, a no ser que tuviera micrófono el docente. Pero en lugar de eso se usaban grabadoras, eran de 60 minutos, de 30 por lado el cassette. ¿No uso cassette ustedes? Había cassettes de 45 por lado, de 90 minutos los más grababan. Entonces tú podías grabar una teórica de hora y media. Y lo que hacían, yo recuerdo, les voy a contar, si alguien les ha contado de sus docentes. ¿Les cuentan sus docentes? No. Lo que hacían, se llamaban escuderías antes. Las escuderías eran grupos de alumnos, se organizaban entre una vez para una materia. La escudería se trataba de que uno de los 5, digamos, de la escudería tenía que hacer la fila antes para entrar a la teórica, para poder entrar a la primera fila y grabar la teórica. Pero tenía la obligación de transcribir la teórica, todo lo hablado durante la teórica, transcribirlo a máquina, no había computadoras, nada, a máquina, typeando, y eso proporcionárselo a los de la otra escudería que no podían estar en la teórica, no podían o no querían o no les tocaba el turno de estar en esa teórica, y entonces se las pasaban la teórica por escrito. Eso así. Eso es una escudería. Y no solo servía para eso, para teóricas, para un montón de cosas, para muchas cosas. Pero ya también se idearon en esa época vender las teóricas y las vendían. Y las vendían pintadas para que no salga la fotocopiadora. Solo el que haya adquirido la copia pintada con un color rojo, le ponían de acuerdo, podía tener acceso a leer la teórica y las vendían. La escudería la vendía, tenía un costo. Y si querías fotocopiar salía negro, pero no se podía fotocopiar la teórica con escrita. Eso pasaba en el tiempo. Entonces tenías que ir, si no querías estar en una escudería, tenías que estar todos los días de la teórica machacando. Hoy en día no, hoy en día ¿qué piden? Las diapositivas. ¿Y sirve o no las diapositivas? Ya no es como antes, no es como en la época de la pandemia, ¿no? Ahí sí servía. Ahí sí. Claro, les tocó la pandemia, ¿no? Sí. ¿Qué? Primer año anatomía, ¿cómo han hecho anatomía? También la práctica se podía. Las prácticas veníamos presencial. En mi época, mi docente, que era bueno, ya falleció, el doctor Melgarejo, ahí bueno, realmente tenías que ser muy bueno para que te vaya bien, pero no se podía hacer sin cadáver, sin huesos, sin tener. ¿Hacen anatomía sin cadáver? Sí. ¿Se puede? Yo creo que se puede, pero no, con la virtualidad ya se puede muchas cosas. Pero hay cosas que solamente en vivo no se puede. Es vivo. Yo soy a la antigua, digamos. Quizás se pueda, ¿no? Aquellos que no van a ser ni cirujanos, ni van a ser, se puede. Pero bueno, vamos a hablarles un poquito de lo que va a pasar el viernes. El viernes es el Día del Niño en el Hospital Psiquiátrico Benito Meni, es un hospital de hermanas, y ellos acogen a pacientes con discapacidad y retraso mental, que los han visto ustedes al pasar quizás a las prácticas. Son pacientes que tienen pues, rasgos infantiloides, son prácticamente, por el cuidado que hacen las hermanas, son niños, ¿no? Algunos tienen entre 20 a 30. Tienen un mejor pronóstico gracias a las hermanas, que
vives entre los 10 y 20 años, y subes. Entonces, las hermanas reciben donaciones, reciben ayuda para mantener a los pacientes que viven en condición de hogar. Hay un pabellón, ¿no? El pabellón de hogar, sale a la derecha cuando ustedes ingresan, y el de la izquierda los pacientes que ustedes entrevistan, que tienen familiares, tienen corta estancia en el hospital. Así que para ellos se va a organizar el día, para los crónicos, digamos, se va a organizar el día viernes 12 una agasajo por el día del niño. Así que les he hecho partícipe en el grupo de WhatsApp. Los que quieran participar, creo que ya han hecho una lista de ese grupo, ¿o no han hecho lista? No, todavía, ahorita no vamos a hacer. Pueden hacer por el grupo y pasarme de los que van a contribuir y qué les ha tocado. El otro grupo sí también, mi otro grupo anterior van a empanaditas ustedes. Sí. Doctor, nosotros podemos hacer nuestro aporte, pero bueno, muchos creo que no podemos porque tenemos clases. Exacto, no necesitan estar presencialmente, pero pueden mandar con alguien y mandarme luego la lista a mi privado ya de quienes participaron y entregárselo a la doctora Wendy Barrios. Ella es la residente de tercer año que me colabora y ella va a estar en el hospital para recibirles a las 9 menos cuarto tienen que llegar. Si quieren antes, digamos, ¿no? Pero 9 menos cuarto ya van a necesitar que ustedes vayan a aportar. El que quiere también participar, quedarse un rato interactuando, puede hacerlo ya. Creo que ustedes tienen otras actividades el viernes también por el día de niño. No solo prácticas, creo que un tipo de SEAS, ¿no? Proyección social, tienen alguna recolección de cosas por el día del niño, también tienen, ¿no? Pero bueno, entonces el día viernes les espero la doctora Wendy les va a hacer recepción el aporte. Bueno, vamos a continuar con el tema de la anterior clase que estábamos hablando sobre psicosis, y para hacerles un preámbulo les he hablado de que en general usamos un término para describir psicosis. En la cultura general, ¿qué le decimos? No le decimos psicosis, ¿qué le decimos? Locura. Y le pueden encender una luz, una de las luces. No está bien, también quiero, pero ya. Entonces, psicosis, el término locura es demasiado amplio, y vamos yendo de grande a pequeño. Decimos que el psicoanálisis divide a los seres vivos según su estructura mental en dos grupos. Siempre les digo eso en teoría. ¿En qué grupos son? Nosotros, por ejemplo, formamos parte de ese grupo. Los neurotrópicos, no. Típicos tampoco. ¿Qué? Neuróticos, eso. Neuróticos y, por otro lado, los psicóticos. Por si acaso, la psicopatía estaría dentro de las neurosis, no dentro de la psicosis. ¿Los qué? Los psicópatas. Está dentro De los neuróticos, el grupo de neuróticos. No está, no sé. Son un grupo especial, sí, aparte, dentro de los neuróticos son un grupo especial, pero no es parte de la clase, ¿no? No, la pienso mejor. Si alguien quiere que en algún momento les hable de eso, lo puedo hacer en algún momento ya. Podría ser. Es un tema raro. Vayan insistiendo porque no se incluye eso dentro de del pensum, del contenido de materias dentro de psiquiatría, porque no constituye una patología como tal reconocible, ni es un trastorno mental que tenga un sustento para poder decir que tiene un enfoque de tratamiento para eso, no. Por eso es que puedo dar un apartado, darles algunos tips, digamos, de algunas cosas que no podría pasar el tema. Pero vamos a hablar de psicosis. Entonces, psicosis lo macro, lo más pequeño, lo que dice el psicoanálisis, psicosis y neurosis, nosotros dentro del grupo de neuróticos, todo lo que es trastornos de ansiedad, somatización, trastornos de personalidad, depresión, todo lo que hemos visto, incluso consumo de sustancias, entraría dentro del grupo de neurosis. Y este tema es el que ya les hemos hablado anteriormente, este grupo de psicosis. La psiquiatría entra más fino, porque psicosis para el psicoanálisis es algo amplio todavía. Resulta que para los psicoanálisis hay muchos pacientes que no deliran,
no tienen alucinaciones, pero se pueden considerar psicóticos dentro del enfoque del psicoanálisis. Entonces, por ende, no nos sirve tanto ese enfoque muy general del psicoanálisis, nos tenemos que ir más fino, tenemos que irnos más a la parte médica además, porque resulta que hay pacientes que sin tener patología orgánica presentan delirios y alucinaciones. Y como hemos visto en otra clase anterior, hay pacientes que, por ejemplo, pueden tener un neurocisticerco en el cerebro, tener tranquilamente sus crisis convulsivas, sus focalizaciones y otros síntomas neurológicos, y además tener su psicosis, su delirio, producto de esa lesión física del cerebro, el parénquima, sustancia blanca, con un quiste, ¿no? ¿Cómo se llaman las formas intermedias de la tenia que finalmente enquista en el cerebro? ¿Son esquistozoides? No, ¿no? No, los cisticercos. Los cisticercos, ¿en qué forma? ¿Qué llama su estadio? Claro, pero el quiste tiene adentro un escólex, creo, el escólex. Esa es la cabeza. Esa es la cabeza. Una vez que Es la cabeza. sí, pues, pero el cisticerco en el quiste. Bueno, en fin, eso es parte de la lesión a nivel cerebral que finalmente puede dar un síntoma delirante. En el caso, por ejemplo, de una psicosis de origen orgánico. Si no hay lesión demostrable ni funcional, podemos estar ante la presencia de una psicosis funcional que les decían antiguamente, o sea, la psicosis donde no hay demostración de una patología orgánica que sustente, no hay neurosífilis, no hay pseudomonocitomas, no hay TB meningia, encefalitis, nada. O sea, es un cerebro anatómica y funcionalmente normal. Pero hay psicosis. Entonces, ahí es donde debemos hilar fino, les decía, y ir clasificando según un tipo de sintomatología los tipos de psicosis. Y esta clase tiene el propósito de eso. Ya hemos hablado sobre el delirio, les he hablado anteriormente sobre el disgregamiento, hemos dado ejemplos, no voy a contar sobre eso, pero sí vamos a hablar sobre los tipos de psicosis. Y este es el espectro psicótico, incluyendo las psicosis de origen orgánico que están aquí. De hecho, este es todo un tema, esto se subdivide en varios, ¿no? Trastorno esquizofreniforme de origen orgánico, trastorno delirante orgánico, son los subtipos de este último, que hemos visto en la anterior clase, ¿no? De organicidad, trastornos orgánicos cerebrales. Estas son las funcionales, las de aquí. Desde esquizofrenia, o sea, decir psicosis, el paciente que delira y que tiene alucinaciones, no es sinónimo de esquizofrenia. No podemos decir que un paciente psicótico tiene directamente una esquizofrenia. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy común en mis colegas médicos, que todavía ya se han olvidado seguramente de su rotación, no les han dicho en su momento, pero que deriven los casos de psicosis como esquizofrenia. El doctor tiene esquizofrenia, interconsulta con psiquiatría. No, un paciente que quizás está psicótico en el momento que lo han entrevistado y luego recibe tratamiento con antipsicóticos, pero no es una esquizofrenia. Entonces, lo correcto para diagnosticar es que ustedes puedan decir esto a nivel macro, que ustedes puedan decir, doctor, tiene una psicosis, tiene un trastorno psicótico, listo, y derivación. Ya nos encargaremos de ver esto, pero yo les voy a explicar un poco cuál es la diferencia entre estos y los demás. Vamos a empezar por un tipo de explicación hablando del tiempo de evolución. Esta psicosis, si ustedes ven aquí, por ejemplo, tiene un nombre por el tiempo de evolución, se llama trastorno psicótico leve. Y habla que el tiempo de evolución es corto. Y ahorita vamos a hablar del tiempo. Y aquí están los criterios sobre trastorno psicótico breve. Una pregunta antes de continuar. ¿Saben cuándo va a ser el segundo parcial? 28. 28 de abril. Empieza. Empieza. Ajá. Vamos a mandar. Del 22. O sea, el 22 de abril ya empieza el segundo. La semana de examen, son 2 semanas de examen. Doctor, no es que nos toque a la segunda a nosotros. ¿Ya? Pero ahí empieza el 22 de abril. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Esta clase va a ser corta, voy a hablar solamente sobre otros trastornos psicóticos y vamos a reservarnos el tema de esquizofrenia para la siguiente. Entonces voy a hablar de un tipo de trastorno psicótico que tiene corta duración, que se llama psicosis breve y hace referencia a su nombre, a la duración, que no lleva más que, tal como dice pues, el criterio B, 30 días como máximo y como mínimo un día. O sea, un paciente que lleva psicótico, doctor, lleva no sé, 10 días que ya lleva así, hablando cosas sin sentido. Paciente habla incoherencia y el paciente nunca ha consumido sustancias. No es debido al trastorno del estado de ánimo ni consume sustancias. O sea, debemos demostrar que esa psicosis, por ejemplo, no es debido, les decía, ¿qué le harían? Si es una psicosis breve, les he dicho, ¿qué hay que pensar? Digamos, es un paciente que de repente está psicótico, pero su psicosis es con mucha agitación psicomotriz, muchas incoherencias. Si pensarían en algo orgánico, ¿en qué podrían pensar? Les he dicho. De origen orgánico, aparte que no. Su familia, le preguntan a su familia, doctor, no, mi hermano no consume sustancias, no se droga, no. Que tenga deficiencia de algún electrolito, también puede causar. Ya, pero no tiene alteraciones, ustedes les hacen, no está con alteraciones del nivel de conciencia, ni ha fluctuado ni nada, no está con síndrome confusional, solamente está psicótico, pero además está con agitación psicomotriz. ¿Por algún medicamento puede ser? Ya, les he dicho que hay otro tipo de alteraciones, de afectaciones a nivel cerebral que, por ejemplo, si les digo neurosis y cercosis, no, porque eso es, el parásito tarda mucho, ¿no? Algo Quitarse, sentimental, digamos, es muy una crónico. situación. Entonces 2 semanas no da. Algo sentimental, una situación que le haya ocurrido. Podría ser, pero antes que nada, por eso les digo, jóvenes, hay que pensar cuando un paciente está psicótico en este criterio C y en el tema anterior, no en la última clase de psicosis, en la clase de trastornos orgánicos. Como médicos estamos en la obligación de sospechar en algo orgánico, por norma, por formación. Nosotros no están formando psicólogos, ni enfermeras, no están formando médicos. Entonces buscamos un origen médico, por lo menos lo sospechamos y tenemos la obligación de descartarlo antes de decir esto. Como es de corta duración, debemos de pensar en infecciones que lleven corta duración. Les voy a poner esto y anótenlo en grande si quieren. Debemos sospechar en encefalitis. Debemos sospechar en realmente las meningitis bacterianas que se puedan demorar más. Las meningitis de origen vírica, ¿ya? Debemos sospechar, y si no hay, por ejemplo, no hay datos febriles, si no hay, por ejemplo, una meningitis vírica de origen rábico, ¿qué tenemos que descartar? Mordedura de un perro, de un animal, o sea, puede ser potencialmente portador del virus de la rabia, ¿no? Debemos descartar eso. Si es un paciente, por ejemplo, que lleva tratamiento con antituberculosos, ¿qué podríamos sospechar? Ya puede ser, pero tiene negativo a VIH. Tuberculosis extrapulmonar. Pensamos en una tuberculosis extrapulmonar, entonces También puede ser una tuberculosis meningia. una telemeningia, una encefalitis tuberculosa también. Todos los elementos que podamos tomar en cuenta para descartar o confirmar finalmente un diagnóstico orgánico antes que psicótico, ¿ya? Si obviamente hemos descartado todo esto por antecedentes, por historia familiar, por epidemiología, por toda la historia clínica, etc., y estudios de laboratorio, podemos decir esto. A veces no siempre puedes hacer esto, el descarte, pero de todas maneras no se olviden del esquema ¿no? Pero que está presente en casi todos los trastornos de origen psicótico, incluso en trastorno bipolar también van a ver este
deben descartar. ¿Por qué? Imagínense una persona de 54 años con delirios y alucinaciones, que a partir de esos delirios y alucinaciones mate a alguien. Persona de 54 años, ¿algo les dice el grupo etario? Claro, tiene demencia y demencia, digamos. Les he dicho que no se dice Alzheimer, ¿no? Les he dicho, ¿cómo se llama? Demencia. ¿Ya? Lo de Alzheimer no sabemos, hay que hacerle, incluso para decir Alzheimer tendrían que hacer, aparte de epidemiología, hacer un estudio anatomopatológico para saber qué pasa en ese cerebro para decir Alzheimer. Demencia, ¿ya? Demencia. Sí, habría que sospechar y para saber si es demencia, ¿qué podrían hacer? Pues estoy hablando de un caso real, de una señora de 54 años que mató a su hija y intentó matar a su otra hija que tenían discapacidad ambas y está ella recluida actualmente en el penal. Sí, si es demencia, sería técnica, digamos. Está bien, pero si ella ya ha matado a alguien y ella dice que la ha matado porque según ella, sus hijas, y eso es parte de la entrevista que se hizo, una de sus hijas sabía lo que el vecino pensaba hacerle a ella. Perdón, los vecinos sabían lo que ella hacía, pero lo sabían a través de las hijas, y por eso esa es la explicación de ella. Delirante, una explicación delirante que al final se le hizo una resonancia y tenía atrofia frontotemporal. Entonces el estudio sería una Hay que hacer y era de corta duración, por si acaso. Quizás al principio, antes que hubiese matado, quizás ya tenía un test MOC alterado. Sí, está bien en parte su respuesta a su compañero, porque podría haberse hecho un test, quizás ya presentaba algún déficit cognitivo que podría haber producido. Pero te cuento algo, la señora cognitivamente está bien. Dio bien a sus pruebas de MOCA, test Mini-Mental Test, no dio demencia. Entonces, ¿cuál fue la manifestación de su atrofia cerebral? puede ser una inflamación. No siempre es cognitivo. ¿Cómo ha sido? El ejemplo que le estoy poniendo, ¿cuál ha sido la manifestación? Alucinaciones y delirios. Delirios, alucinaciones y qué más? Alteraciones de Comportamiento. su conducta. Ha matado a alguien. Bueno, ese es un caso específico, ¿no? Por el tipo de delirio ha llegado, no todos, la mayor parte en realidad de los delirios, las alucinaciones. Si es un paciente que no tiene premórbidamente algo, no, realmente no llegan a ser daño. Tiene mucho que ver con la personalidad premórbida del paciente. No, en este caso solamente estamos hablando de un episodio psicótico, hemos descartado que es de origen orgánico, no hay lesión cerebral, el cerebro sano, es una persona que lleva, digamos, 2 semanas. Generalmente son jóvenes, ya. La prevalencia de epidemiología en este trastorno psicótico breve son personas jóvenes, sin distinción entre varón y mujer. Criterio A. El criterio A debe cumplirse. ¿Qué son? El criterio A es la psicosis. Delirios, principalmente. Por eso dice uno o más. Uno, el delirio sí o sí tiene que estar, si no, no es psicosis, ¿no? Puede haber alucinación, lenguaje comprometido, o sea, disgregado, desorganizado, y el comportamiento también afectado. O sea, el criterio A está diciendo, hay psicosis, el criterio 2, el tiempo de evolución, pero el criterio B, mayor a un día y menos de 30. Por eso es breve, no llega a superar los 30 días. Entonces, ¿cómo vas a saber esto? O sea, no se puede saber sino hasta que ya ha pasado el episodio. Es un diagnóstico que se hace a posterior. Primero se pone solamente psicosis, mientras está el episodio, psicosis. Hasta que ya termine. Y si ya ha durado solamente 20 días y luego han remitido los síntomas, entonces podemos decir, psicosis breve. Un brote psicótico que no duró más, el paciente ha remitido. Muchas veces se llega a comprobar, muchas veces no, que en realidad ha habido, es como el diagnóstico de fiebre de origen desconocido. ¿Alguien ha llevado ese tema? Sí. La idea hay que buscar, hay que seguir buscando. A veces ahí sí hay un foco, ¿no? Infeccioso. Lo mismo a veces aquí, a veces sí hay un trasfondo de consumo, a veces un trasfondo que también te habla de que posteriormente es posible, o tal vez es un primer brote y en realidad es un episodio maníaco pequeño que se manifiesta solo con síntomas psicóticos, sin manía,
pero luego se ha decantado ya en un posterior episodio a manía, y era una... Hay que ver la evolución, pero mientras sea solo psicosis con alteración de la conducta, pero sin manía, sin euforia, sin los síntomas esos típicos, entonces es solo psicosis leve. Una alerta nos dice que el paciente puede a posterior presentar de nuevo otro episodio. La personalidad primordial, la personalidad primordial, ¿hay alguna personalidad que tenga mayor propensión a este tipo de cosas? Sí, pues los trastornos, el clúster A, son 3 grupos de personalidad, A, B y C. El A tiene que ver con trastorno paranoide, esquizoide, esquizotípico de personalidad. El B, límite, narcisista. El C, los dependientes y demás. Y el A, los clúster del grupo A son los que mayor se puede llamar eso. Por si acaso, lo que yo llego a ver, porque yo trabajo en una cárcel, es la combinación entre trastorno clúster B, o sea, trastorno antisocial de personalidad, más psicosis. Una muy mala combinación, muy horrible comorbilidad, pero más se cruza con psicopatía. Es el acabose, ¿no? Para que esté cerca. Psicosis breve. Luego sigue otro tipo de otro diagnóstico que se llama el trastorno esquizofreniforme. O sea, tiene la forma de una esquizofrenia en pequeñito, en palabras sencillas. Pero ¿cómo se sabe eso? Cumple criterio A, D, E de esquizofrenia. Tenemos que revisar criterios de esquizofrenia, pero lo vamos a hacer en la siguiente clase. Me da un poco de flojera. Voy a resumirles. Criterio A, síntomas psicóticos, lo mismo que hemos visto en el anterior, ¿no? Delirios, alucinaciones, lenguaje desorganizado. El D y el E tiene que ver con discapacidad funcional. ¿Recuerdan que les he hablado de la disfuncionalidad de los pacientes? Todos tienen que tener eso. Es como una fluctuación de ambas funciones. ¿Fluctuación de qué? No, La disfuncionalidad habla que el paciente no produce, ¿no ve? Cuando el paciente, por ejemplo, por parte que esté depresivo, el paciente con depresión leve que sigue haciendo sus cosas, pero cuando hay disfuncionalidad, la depresión moderada, grave, el paciente abandona el trabajo, abandona estudios, abandona su autocuidado y a su familia. Eso es la disfuncionalidad. Y esto habla de la disfuncionalidad, como habla también en el siguiente criterio de que ahorita me acuerdo. El tiempo de evolución en el criterio B. El tiempo de evolución, a diferencia del psicosis breve, ¿cuánto era el máximo? Menos de 30 días, o sea, llega al máximo hasta 30, porque si se pasa de 30 días, aquí dice, entre 30 días o un mes a menos de 6 meses. No puede durar en el trastorno esquizofreniforme menos de un mes y nunca sobrepasar los 6 meses. Por ejemplo, es un paciente psicótico que ya lleva 2 meses, 3 meses psicóticos. Y obviamente, igual que el psicosis breve, hemos tenido que hacer el diagnóstico posterior. O sea, el paciente ha durado 2 meses con psicosis, con sus delirios, alucinaciones, y luego han remitido sus síntomas y ya podemos decir, recién es un trastorno esquizofreniforme. Durante la evolución del cuadro es un trastorno psicótico. No podemos decir es esquizofrenia, no podemos decir es psicosis breve, ni tal vez si es psicosis orgánica y en ese tiempo han podido diagnosticar, no sé, una encefalitis o una tuberculosis meninge o algo. Si no, es solamente psicosis. Si tiene el tiempo de evolución necesario, 2, 3 meses, y ya ha pasado el episodio en remisión, podemos decir, haya sido trastorno esquizofreniforme. Por si acaso el criterio ahí. El criterio A son lo mismo que en psicosis breve. Delirios, alucinaciones. El descartar organicidad. Sí.
descartar organicidad que no sea debido al consumo de sustancias, a la influencia de una enfermedad médica. Siempre, todos los criterios tienen esto, ¿no? Tienen disfuncionalidad. En la psicosis breve no se habla de disfuncionalidad, porque la psicosis a veces dura tan poco que el paciente no afecta mucho. Puede hasta sacar una baja de su trabajo durante su episodio y luego recupera su trabajo, se le pasa la psicosis y luego retoma su vida cotidiana. Y el D. Por eso, el D es la disfuncionalidad y el E es el descartar patología orgánica. Eso es el trastorno esquizofreniforme. No hay epidemiológicamente diferencia de prevalencia entre varón y mujer, o sea, no hay una diferencia. Epidemiológicamente, la psicosis breve junto con el trastorno esquizofreniforme generalmente empiezan sus brotes, sus episodios, o sea, su cuadro como tal, posterior a los 20 años. Es una edad crucial. A la siguiente clase sí voy a hablar por qué es importante la edad de alrededor de los 20 años, más menos 5, es decir, los 15, 25, incluso hasta 30. Todavía es una edad en que se puede presentar con punto de inflexión que son los 20 años. Es una edad, o sea, no es común tener psicosis breve infantil, no está descrito. No es común describir el trastorno esquizofreniforme en niños tampoco, sino solamente y a partir de alrededor de los 20 años. Igual lo mismo que en bipolaridad les había dicho, ¿no? La bipolaridad infantil es muy rara, no es muy común. Doctor, ¿y a qué se refiere con la fase prodrómica? Fase de síntoma. La fase prodrómica. Es que Fase de sí, eso síntoma. es algo más teórico, pero los prodromos de la psicosis son síntomas de liroides, voy a hablar en esquizofrenia, voy a hablar mucho de esto, porque hay síntomas premonitorios, sí. De hecho hay criterios, los antiguos hablaban de algunas triadas y cosas así, pero se los voy a hablar la siguiente. Te voy a decir algún tipo, por ejemplo. Hay un síntoma que tiene que ver con la lectura del pensamiento. Que el paciente siente que alguien adivina, puede saber lo que él está pensando, como si estuviera leyendo su pensamiento como un libro, y se llama lectura del pensamiento. La sensación de que el vecino, por ejemplo, sabe lo que él está pensando. No hay delirios estructurados, peor alucinaciones no hay, pero hay esa sensación de que esa idea, que alguien puede saber lo que el paciente está pensando. Bueno, les he dicho alrededor de los 20 años, la prevalencia es igual entre varones y mujeres. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Nos vamos a saltar a este diagnóstico. Este diagnóstico de psicosis es un diagnóstico atípico. Doctor, en lo que es, digamos, el breve, igual lo mismo de 20 años y noviembre. Exacto. La prevalencia en psicosis breve como en trastorno esquizofreniforme, alrededor de los 20 años se desencadena. Algunos factores, les voy a dar algunas. La próxima. Breve también, miren. Se dice, bueno, en la parte funcional les voy a hablar. Se termina de estructurar la personalidad. Coincide esto con el cese de replicación de las conexiones interneuronales. El cerebro, en otras palabras, deja de desarrollarse en su máxima potencialidad. Digamos que eso es orgánicamente, eso es un factor. Psíquicamente, coincide con el desarrollo, el culmen también del desarrollo del psiquismo, de la personalidad como tal del individuo. Los mecanismos neuróticos, psicóticos se definen ahí. Hasta ahí, por ejemplo, un paciente nacido psicótico, que se nace con eso, funciona hasta cierta forma como neurótico de forma artificial hasta que desencadena. Y hay los síntomas. ¿Qué pasa con el trastorno delirante? Esto sale del esquema que les he explicado anteriormente. No se presenta alrededor de los 20 años. A partir de entre los 30 a 40 años, incluso más, recién suele presentarse. O sea, la edad media de la vida.
y además hay un predominio más en mujeres que en varones. No cumple criterios de esquizofrenia, o sea, es una psicosis más atípica el trastorno delirante. Antiguamente a este tipo de psicosis se le llamaba paranoia. En lo que tiene, digamos, de psicosis es el único elemento que nosotros podemos decir que es parte del síndrome psicótico, que son los delirios. No hay alucinaciones, casi muy poco se compromete la conducta, sí puede alterar la capacidad de juicio, pero incluso el tipo de delirio es una situación de la vida real. Me quieren quitar mis lotes, mi terreno, su esposo me es infiel. Toma la forma de una idea real. No es como los pacientes que dicen yo soy Dios, yo delirio fuera de la realidad. No, son delirios que pueden pasar como parte de las ideas de la vida real del paciente, de la vida cotidiana. No se cumple el criterio de la esquizofrenia, o sea, no hay alucinaciones, no hay síntomas negativos, de eso también voy a hablar más adelante en la siguiente clase, pero no cumple los criterios completos de esquizofrenia. Básicamente, los criterios de esquizofrenia tienen que ver con cierta discapacidad que genera la esquizofrenia, por eso se pone en un grupo aparte de psicosis de la esquizofrenia, genera un grado de discapacidad. Pero estos pacientes con trastorno delirante no tienen esa disfuncionalidad. Sigue si es una mujer, digamos, una ama de casa de 40 años, sigue cocinando para sus hijos, sigue cuidando de su hogar, manteniendo un grado de limpieza y autocuidado, sigue casi con su vida cotidiana, excepto por el hecho que ya hay delirios estructurados, puede ser un delirio generalmente serotípico, a veces religioso o a veces político también. Hemos tenido pacientes con delirios de contenido político. Una paciente que hablaba del anticomunismo, y justo era la época del MAS en su máximo esplendor, digamos, y pasaba como una idea real, digamos, ¿no? Que ella era anticomunista y que no eran los masistas, pero en realidad había un trasfondo delirante en su explicación. La actividad psicosocial no está deteriorada. Este es el único trastorno psicótico grave que la paciente no deteriora su funcionalidad, o sea, sigue sintiendo, su vida cotidiana sigue funcionando. Entonces, por ende, puede pasar mucho tiempo desapercibido, sin mucho tratamiento. Las personas piensan que es su forma de ser que ha ido cambiando, que se está volviendo temática con una cosa, pero tardan un poco en llevarlos a una atención de especialidad por eso, por el tipo de delirio. Les voy a poner un ejemplo, otra paciente que venía. Su delirio era que su esposo le era infiel. No era infiel con la secretaria, con la vecina. Le era infiel, según ella, decía en la consulta, con su mamá, con sus hermanas, incluso con sus hijas. Había otra paciente que le decíamos, había otra paciente delirante que decía que me abusó tal persona. ¿Cómo sabe que la abusó? Porque ella decía que sostenía que mientras dormía se entraba esa persona a abusarlo. Pero él nunca lo había visto que era realmente él, pero ella pensaba, según ella, que era él. ¿Cómo sabe que es él? Le preguntábamos. Es que cuando está mirando, está por entrar en mi cuarto, mira así, hacia otro lado. Y o sea, según ella, según ese cambio que hacía en la mirada, por eso ella sabía que lo había violado a él. Son explicaciones delirantes ya, ¿no? De pacientes que tienen ya un sustento psicótico y se pueden considerar delirantes, ¿no? Trastorno delirante. Muchos de estos pacientes llegan posteriormente, años después, porque si les hacen una tomografía y se demuestra que no hay lesión, años después se les hace seguimiento a los pacientes con trastorno delirante, en 10 a 20 años, un gran porcentaje de ellas va a sí presentar generalmente deterioro no cognitivo, sino más bien involución frontotemporal. O sea, va a haber una atrofia y se va a declarar una demencia más adelante. Muchos de estos pacientes
se presenta como psicosis funcional sin alteración morfológica del cerebro, pueden posteriormente terminar como orgánicas. Hasta aquí entendimos trastorno psicosis breve, hemos visto esquizofreniforme y trastorno delirante. La dama, ¿puede repetir? Entre los 30 a 40 años suele manifestarse y con predominio en mujeres. En una relación de 4 a 1, no significa que los varones no. Realmente cuando dan varones, el varón generalmente son arriba de entre los 40 y 50 años, suelen empezar sin alteración, sin cambio morfológico del cerebro, a hablar sobre ideas de perjuicio, ideas delirantes de perjuicio. Mi socio me quiere tumbar, me quiere engañar, me quiere estafar, mis hijos me quieren quitar mi casa. Y empiezan con procesos así judiciales, cuando luego después de unos años de avanzar el proceso, resulta que el paciente empieza a delirar, y en realidad no había un sustento real, eran ideas delirantes, ¿no?, que sustentaban esas. De estos, les voy a hablar brevemente de otros que son mucho más raros. Por ejemplo, el trastorno esquizoafectivo. Lo vemos, ya esto es más de la especialidad, es una mezcla entre esquizofrenia y bipolaridad. O sea, es una bipolaridad, síntomas maníacos en un contexto de la presencia también de algunos síntomas discapacitantes, síntomas negativos de la esquizofrenia, de los cuales voy a hablar luego, con fluctuaciones, con episodios afectivos de tipo maníaco, a veces también. Entonces, un diagnóstico por descarte, que lo vemos las especialistas. Psicosis breve ya lo hemos visto, delirante también, esquizofreniforme también. ¿Qué es la psicosis compartida? Bueno, la psicosis por sustancias ahorita voy a hablar, pero de la compartida voy a hablar brevemente. Significa, en la psicosis compartida, que en la convivencia de un paciente psicótico diagnosticado puede ser una esquizofrenia, el paciente conviviente, que tiene una sensibilidad por su personalidad, por genética incluso quizás, o simplemente por autosugestión, que llega a desarrollar síntomas psicóticos. Les pongo un ejemplo, y este es el caso de un paciente que tuvimos, que se fugó, era un muchacho de unos 27 años en ese tiempo, que tenía un hijo pequeño de 6 a 7 años tenía el niño, y el niño vivía con él, con el papá y con los abuelos, o sea, con los papás del señor, ¿no?, este joven. Resulta que él tenía la idea ya psicótica, persecutoria, de que la CIA lo quería atrapar. Por ende, el paciente se escapó al monte para no ser atrapado, siguiendo las ideas de su delirio. Pero en ese escaparse al monte se lo llevó a su niño. Estuvo perdido como unas 2 semanas, 3 semanas. Entonces lograron encontrarlo, lo internaron a él en el psiquiátrico, y al niño pues todavía, y en ese momento que tenía delirios de tipo persecutorio, el niño durante unas 2 semanas más. Lo que tenía el niño entonces era una psicosis compartida por la convivencia con un paciente psicótico. A eso se refiere la psicosis compartida. Y hay criterios específicos, pero no voy a hablar porque también es un cuadro relativamente raro. Ahora, ¿qué es la psicosis por sustancias? Y aquí quiero ser bien claro. Digamos, cuando uno consume el efecto o una sustancia euforizante, alucinógena, lo que quiera, puede tener ideas deliroides, puede tener alucinosis, pero no que psicosis, ¿ya? A no ser que el cerebro de esta persona sea sensible a desarrollar psicosis. Por ejemplo, es una persona que ya antes ha tenido una psicosis breve, pero luego empieza a consumir cocaína y otras sustancias, y puede desarrollar un episodio, un brote psicótico que dure más tiempo, 2, 3 semanas, 1 o 2 meses, y entonces el paciente deja de consumir, pero la psicosis persiste. Pasan 72 horas, pasa una semana, 2 semanas, y el paciente, a pesar de haber dejado de consumir, se interna en un centro de rehabilitación o en un centro psiquiátrico, en una clínica para desintoxicación, y el paciente persiste con sus delirios y alucinaciones. Entonces a eso recién podemos llamar psicosis inducida por sustancias. Es una psicosis que después, por una sensibilidad individual del cerebro, llega a desarrollar un brote psicótico, y el paciente persiste. Posterior al efecto de la sustancia siguen los síntomas psicóticos. Recién podemos decir psicosis por sustancias.
El efecto de la cocaína, por ejemplo, pasa, dependiendo la cantidad, puede pasar a las 8 horas, 12 horas, quizás hasta máximo 24 horas. El efecto del alcohol no dura incluso mucho tiempo. La marihuana, la mayor parte de las sustancias que tienen un efecto inmediato se metabolizan rápido también, entonces se elimina. No podría el paciente tener ningún tipo de alteración del lenguaje, pensamiento o senso-percepción posterior al efecto de la sustancia. Especialmente si pasan 72 horas en adelante, se considera psicosis por sustancia. Hasta ahí, ¿entendido lo que es? Sí. La siguiente semana vamos a esquizofrenia y el viernes entonces lo que vimos era